Él la siguió desesperadamente hasta el cementerio y encontró, viene lo más loco, de darse cuenta que estaba enterrada viva, trató de salir del ataúd. Generalmente la gente va a visitar a Sarmiento, a Roca, a Eva, Duarte, y esto queda en el olvido. Y miren los monumentos de estos tipos, ¿no? La verdad que es parte muy pesada de la historia argentina, sangrienta, por cierto. Muy buenas tardes, amigos. Hoy les traigo un nuevo video para mi canal. Como están viendo, hoy estamos en otro cementerio, pero es en el cementerio La Recoleta, que tiene más historia aquí en Buenos Aires. Esperen ahí. Antes de empezar el video, ven el botoncito que está allá abajo que dice suscribirse. Suscríbanse, hermanos, suscríbanse, por favor, que me ayuda mucho y para hacer más videos. Así que suscríbanse, un like y comenten si han venido para el cementerio y qué de lo que vamos a recorrer, de las historias que vamos a contar. Si nos faltó algo, nos lo dejan en los comentarios. Así que empezamos. Antes de que esto fuera un cementerio, todo este terreno pertenecía a unos monjes. La historia arranca desde el siglo XVIII, cuando un grupo de monjes de Recoletos, que eran de una rama franciscana, llegaron a Buenos Aires. Se instalaron en toda esta zona, viviendo tranquilamente. Pero en 1822, en plena época de la Reforma, el gobierno de Rivadavia dijo a los Chávez: expropiado, esto ahora es nuestro. Y se adueñaron del lugar, convirtiéndolo en el primer cementerio público de Buenos Aires. Con el tiempo, las familias más chetas de la época empezaron a competir por quién tenía la tumba más impresionante. No alcanzaban con haber sido ricos en vida. Había que demostrar también después de... Así que trajeron mármoles europeos, llenaron todos de escultura y construyeron mausoleos que parecen en palacio. Hoy en día, el cementerio Recoleta tiene más de 6.000 tumbas y mausoleos. Este es el lugar de descanso de muchas figuras famosas, pero también está lleno de historias misteriosas y leyendas. La historia de Luz María García Belloso es una de las más conmovedoras del cementerio La Recoleta. Hija del reconocido escritor Enrique García Belloso, Luz María falleció en 1925 a los 15 años. Debido a una enfermedad, su madre, sumergida en el profundo dolor, obtuvo un permiso especial para pasar las noches en la cripta de su hija, durmiendo en su sepulcro esculpido de mármol, que representa a la joven descansando sobre un lecho de rosa. Cuentan que un tiempo después, que un joven de la alta sociedad estaba caminando por las calles traseras del cementerio, cuando vio a una joven llorando. Estaba completamente vestida de blanco. La invitó a un café y le prestó su saco. Se dice que después de tomar el café, se besaron y les dijo que su nombre era Luz María. De repente ella salió corriendo diciendo que era demasiado tarde y accidentalmente manchó el saco con café. Él la siguió desesperadamente hasta el cementerio y encontró su saco manchado de café sobre la escultura con el rostro de la joven. Si hay una tumba en el cementerio de la Recoleta que llama la atención, es la de Liliana Corrosiati. Liliana era una joven argentina de una familia de mucho dinero. En 1970, a los 26 años, se encontraba de viaje en Austria, cuando una avalancha sepultó el hotel donde se hospedaba. Sus padres decidieron construirle esta impresionante tumba, con una escultura de ella vestida con un largo vestido y acariciando a su perro Sabú. Y acá viene lo más loco. Su perro murió en Buenos Aires el mismo día y a la misma hora que ella perdió la vida en Austria. Se cuenta que en los días posteriores que los restos de Liliana para descansar acá, trabajadores y personas que pasaban por la tumba escucharon ruidos de golpes y pedidos de auxilio, lo que empezó a hacer creer que Liliana en realidad había sido sepultada viva. Se dice que aún se pueden escuchar susurros cerca de su tumba.
Rufina Cambaceres era una joven de 19 años, hija de Eugenio Cambaceres, un escritor argentino muy famoso en su época. Pertenecía a una familia de la alta sociedad. El 31 de mayo de 1902, en la víspera de su cumpleaños, Rufina se estaba preparando para salir al Teatro Colón y de repente se desplomó. Los médicos habían dicho que había muerto de un ataque de catalepsia. La enterraron acá y desde este momento es donde se vuelve la historia espeluznante. Días después, un cuidador del cementerio notó que el ataúd estaba un poco movido y que la tapa había sido forzada de adentro. Cuando la vieron, se dieron cuenta que el cuerpo de Rufina estaba lleno de arañazos y su rostro estaba desfigurado por el terror. Aparentemente, Rufina se despertó adentro del ataúd. De al darse cuenta que estaba enterrada viva, trató de salir del ataúd, pero no lo pudo lograr. David Alleno empezó a trabajar en el cementerio de la Recoleta a sus 16 años. Desde siempre él quiso tener su mausoleo en este lugar. Ahorró durante muchos años y cuando tuvo lo suficiente viajó a Génova, en Italia, para hacer su escultura. Pidió que hicieran su escultura con su uniforme de trabajo, su manojo de llave, su escoba, con su regadera. Construyó él mismo su propia bóveda y colocó la estatua que decía cuidador del cementerio de 1881 a 1910. Dice que después de finalizar su tumba, Alleno dejó de asistir al trabajo y, ansioso por ocupar su lugar de descanso, se auto-petisuit. Bien, acá estamos en la tumba del coronel Ramón Falcón, ¿sí? Y hacia ahí tenemos el de un asesor de él, que era Lartigau, ¿sí? Los dos fueron asesinados a manos de un anarquista llamado Simón Radowitzki, que era un inmigrante judío, ¿sí? Polaco judío, que se vengó por las muertes de acá en el año 1909. Ramón Falcón, al mando de la policía, era el jefe supremo de la policía y era un tipo muy respetado, muy temido, y inició una represión feroz contra trabajadores en la Plaza de los Congresos, ahí en Plaza Congreso, Plaza Lorea, ¿sí? Que está en el centro de la capital federal de la ciudad de Buenos Aires. Inició una represión feroz sobre todo contra anarquistas, ¿sí? Y esto hizo que un inmigrante anarquista polaco de origen judío, Simón Radowitzki, tomara venganza por mano propia y cuando iban al borde de un carruaje, de un auto de los más antiguos, les arrojó una bomba y mató a ambos, ¿sí? Y quedó como un héroe. Simón Radowitzki terminó siendo enviado a la cárcel más austral de la Argentina, que estaba en el presidio de Ushuaia, en Tierra del Fuego, ¿sí? Y al final logró escaparse. Es una historia cinematográfica la de Radowitzki, porque intenta fugarse, se termina fugando y termina en México luchando por la Revolución Mexicana, ¿sí? Así que bueno, nada, es una historia hermosa, es trágica, pero habla un poco sobre que en aquella Argentina que se decía la granero del mundo, donde éramos teóricamente potencia mundial, la realidad es que el trabajador, inmigrante sobre todo, español, italiano, judío, alemán, que venían pobres, eran explotados, entonces no podían ni protestar, porque cuando protestaban eran reprimidos, ¿sí? Por las fuerzas policiales, y era algo muy común. Y esa Semana Roja arrojó un montón, esa Semana Roja de 1909, arrojó un montón de manifestantes asesinados, muchos encarcelados, torturados, a algunos se le aplicaba la ley marcial, se los enviaba nuevamente a sus países de origen. Imagínense que inmigrante que venía a la Argentina, venía con la condición de que si volvía a su país de origen se era deportado nuevamente, pena de muerte, ¿sí? Así que Simón Radowitzki es un ídolo del anarquismo en sí. Fíjense
las pintadas anarquistas que vemos ahí, que suelen ser borradas, pero acá de vez en cuando algún activista del neoanarquismo viene, pinta y hace algún grafiti. Generalmente la gente va a visitar a Sarmiento, a Roca, a Eva, a Duarte, y esto queda en el olvido, y miren los monumentos de estos tipos, ¿no? La verdad que es parte muy pesada de la historia argentina, sangrienta, por cierto. Eduardo Peloroso, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Un gusto enorme. Bueno, esto es el fin del video. Espero que les haya gustado. No sé si sabían todo lo que les acabo de contar. ¿Cuál de las versiones creen que es verdadero o ustedes tienen otra opinión de las versiones que le conté? Espero que el video les haya gustado. Dejen un comentario, un me gusta y síganme. Se lo dije al principio, síganme. De verdad que lo necesito. ¿No lo necesito? Sí, lo necesito. Así que muchas gracias. Los veo en el próximo video.